Contemplad el fin del mundo, caballeros. Y no, quitaos esa idea de la cabeza. No hablo de jinetes del apocalipsis cabalgando desde los cielos, ni de hordas de zombies buscando cerebros. Hablo de burócratas con traje gris y sonrisas de plástico firmando, en despachos acristalados, la sentencia de muerte de más de 140 años de bendita y ruidosa historia automotriz. Las políticas medioambientales nos quieren empujar por el acantilado para meternos a la fuerza en un puto electrodoméstico con ruedas, un supositorio a pilas que no hace ruido y no tiene alma. Y por si fuera poco, ahí fuera, la crisis geopolítica entre USA, Israel e Irán ha convertido la gasolina en oro líquido. El mundo arde, literalmente. Y los influencers de pacotilla os intentan vender con bailecitos de 10 segundos que el futuro es un enchufe. Cuerno con todos ellos. Bienvenidos a Motorciclapedia. Que os quede muy claro desde el minuto cero. Esto no es un puto programa diseñado para que niños con déficit de atención pasen el rato. Esto es nuestra propia bóveda de Svalbard de electromecánica. Un arca de Noé forjada en acero, fibra de carbono y olor a combustible sin quemar. Diseñada exclusivamente para preservar la religión de la combustión interna frente al apocalipsis. Aquí, en las catacumbas, declaramos formalmente la guerra santa al contenido basura, a la superficialidad de Internet y a las reseñas patrocinadas por marcas que no aguantarían ni 2 asaltos en la pista. ¿Nuestra munición? Los más de 140 años de la historia de la automoción. Tenemos las llaves de absolutamente todos los vehículos fabricados hasta la fecha. Cada tuerca, cada chasis y cada bloque motor que ha pisado la faz de la Tierra está bajo nuestra jurisdicción. Y para demostrar nuestra autoridad técnica absoluta, nuestro producto es innegociable. Os daremos documentales exhaustivos de más de 20 minutos de cada máquina. Nada de censura, nada de piedad y con un rigor técnico tan puro y duro que filtrará a los cobardes y a los espectadores casuales desde el primer segundo. Para orquestar este caos, la estructura de nuestro manifiesto y de cada episodio está grabada en piedra mediante 4 actos inquebrantables, nuestro guión de hierro. Prestad atención. Primero, la introducción. Un gancho visual frenético y cinemático. Te presento a la bestia, te destripo su estatus legendario o te escupo en la cara su mayor controversia técnica. Segundo, el rigor. Bajamos al barro para darte la historia exhaustiva de la máquina. Hablaremos de los ingenieros con las manos manchadas de grasa que la parieron, su puto historial en competición, anécdotas de fábrica. Y terminaremos con una clase magistral innegociable, el consejo de taller, donde te diremos exactamente por qué ese motor rompe culatas o cómo no dejarte estafar en el mercado de segunda mano. El asfalto. Nos largamos de viaje a la fábrica o al hábitat natural de la bestia. Mientras te soltamos los datos técnicos crudos con imágenes de la cadena de montaje, saltaremos a un test drive inmersivo de carne y hueso. Aquí no venimos a pasear mirando el paisaje, sacamos el vehículo a su terreno y te damos una jodida clase de pilotaje en la vida real, gestionando las inercias, la retención del motor y las transferencias de peso al límite de la física y fundiendo neumático de verdad. Y cuarto, el puto clímax. Comparamos las mentiras piadosas que el fabricante pone en su catálogo con los datos fríos y la telemetría pura. Y para rematar, encerramos la máquina en la pista del aeródromo de Dunsfold. Una power lap a vida o muerte, sin control de tracción, exprimiendo el chasis hasta que gima de dolor, para grabar su tiempo con fuego en nuestro sagrado tablón de clasificación. Pero, seamos sinceros, para mantener este refugio a flote en medio de un mundo que se va al garete, y para pilotar este manicomio de octanos y domar todos los vehículos de la historia sin matarnos en el proceso, no puedes contratar a oficinistas. Necesitas a los bastardos adecuados. Prestad atención, sacad vuestras libretas y no apartéis la mirada. Primera en nuestra alineación de bastardos, Victoria Elizabeth Sterling, hija del mismísimo Lord Richard Sterling londinense, con sangre azul bombeando por sus venas y un título en periodismo por la prestigiosa Universidad de Oxford. Con su 1,78 m de estatura y constitución de pasarela empezó jugando a ser modelo, pero a la niña le gustaba demasiado el champán. Las fiestas VIP y las portadas de los tabloides le cortaron el grifo económico.
A los 26 años descubrimos que no era solo una cara bonita. Criada en los boxes de su padre, se convirtió en la presentadora estrella de la F1. Brillante, técnicamente letal y absolutamente fría. Parecía intocable, hasta que dejó de serlo. GP de Mónaco 2018. Nuestra diva descubre que el jefe de escudería la engañaba con el nuevo modelo. Una reporterita novata de pechos grandes. En un arrebato televisado para El Planeta, Victoria le cruzó la cara. Despido fulminante y ostracismo. Arruinada, buscó refugio en Dubái. Terminó atrapada en una red de acompañantes para jeques. Sus dueños la obligaron a pasar por quirófano para encajar en la estética bimbo de lujo. Implantes ultra altos. Talla 120. Copa K. Una desproporción brutal, plástica y artificial. La leyenda cuenta que la cirugía fue inaugurada por sus dueños antes del alta médica. Algo se rompió dentro. Victoria dejó de ver su cuerpo como propio. Ahora es solo una armadura de silicona. Hoy ha vuelto a Europa y se ha unido a nuestro refugio. Odia los coches baratos y la grasa. Viste de Balmain y tacones de aguja en este taller lleno de mugre. Dirige desde las sombras. Es fría, es clasista, es brillante. Y si alguna vez paseáis por nuestro hangar y escucháis a un lunático gritando sobre conspiraciones gubernamentales y lavadoras eléctricas, no le disparéis. Ese es Silas Hunt. Según su propia mitología, Silas fue concebido en aquel pub de Adelaide en 1978. Su carrera oficial terminó el día que usó la cabeza de un comisario australiano como piñata. Al ver a la industria pasarse a los híbridos, se convenció de que existe una élite global orquestando el gran reseteo del motor. Para él, cualquier cosa que se enchufe es una lavadora. On, you piece of junk! Almost there, rip it out! Sobrevive vendiendo conexiones VPN para que el gobierno no le rastree y comercializa kits de supervivencia. Es nuestra conexión suicida con el asfalto. Es peligroso, inestable y malditamente rápido. Y en el otro extremo del puto cuadrilátero, Kat Vega. 30 años, latina, criada en San Bernardino entre cadenas, grasa de motor y clubes de moteros. Pero Kat no llora, Kat muerde. Consiguió una beca en Caltech, especializándose en dinámica de fluidos. Su sueño era diseñar motores para la F1. Pero para pagar los libros, usó su físico en la industria para adultos. Todo iba sobre ruedas, hasta que el decano de la universidad le ofreció evitar la expulsión a cambio de ciertos favores. Kat le mandó al infierno. Bloqueada del mundo corporativo, volvió a la industria adulta, se hizo de oro y armó su propio imperio de acero y herramientas. Hoy es la jefa técnica absoluta. Mientras la princesa Victoria se asquea con el polvo, Kat levanta este taller sobre sus hombros. La grasa de motor es maquillaje y una llave de impacto, su jodido cetro. Y si lo que necesitáis es meter un vehículo a 300 km/h en el mismísimo puto infierno y salir con vida, no llamáis a un piloto de escuela. Llamáis a Valenquilo Nonin, 38 años, italiano de Nápoles y un auténtico nómada digital que nunca duerme más de 3 noches seguidas en el mismo Airbnb. El chico creció en Forsella y su talento innato para sortear callejones a tumba abierta lo convirtió en el mensajero estrella de la camorra. Movía droga y dinero y nunca jamás perdió un envío. Era tan bueno que la organización le lavó los fondos metiéndolo a correr en 125cc, Supersport y Superbikes bajo nombres falsos. La única regla del cártel: gana dinero pero nunca llames la atención, nunca subas al podio y por supuesto nunca des una entrevista. Pero en 2024, nuestro cabezota amigo se vio con opciones de ganar el campeonato. Sus dueños le ordenaron dejarse perder para reventar las apuestas deportivas. Valenquilo les mandó al infierno, aceleró, ganó el título y tuvo que huir del país esa misma noche con precio a su cabeza.
Así que ahí los tenéis, caballeros. Echadles un buen vistazo. Una princesa londinense desterrada y convertida en un maniquí de silicona, un lunático australiano paranoico que cree que los semáforos le espían, un mensajero prófugo de la camorra napolitana y una mecánica prodigio que financió su imperio de acero trabajando sin ropa en el Valle de San Fernando. Si estos 4 entraran por la puerta de cualquier otra empresa del mundo, Recursos Humanos habría llamado a los antidisturbios en 5 minutos. Pero aquí abajo, son la maldita élite. Son los apóstoles de la combustión. Los únicos seres humanos lo bastante rotos, lo bastante cínicos y lo bastante locos como para jugarse el cuello desenterrando la verdad de más de 140 años de historia sobre ruedas. No os vamos a vender lavadoras con ruedas, no os vamos a dar contenido patrocinado, ni bailes estúpidos, ni os vamos a decir lo que las relaciones públicas de las marcas quieren que escuchéis. Vamos a coger cada chasis, cada bloque de cilindros y cada leyenda que descansa en este hangar y la vamos a exprimir en el asfalto. Vamos a mancharnos de grasa, vamos a oler a embrague quemado y vamos a llevar cada maldita máquina hasta el aeródromo de Dunsfold para estampar la verdad absoluta en nuestra tabla de tiempos o morir en el intento. El mundo ahí fuera se va a la mierda, amigos. Los políticos de traje gris han firmado nuestra sentencia, la gasolina cuesta sangre y el apocalipsis eléctrico llama a la puerta. Pero en este refugio, la resistencia está armada y tiene el depósito lleno. Así que tienes 2 opciones, o te largas a ver vídeos de bailecitos y te compras un electrodoméstico a pilas, o te unes a la bóveda. Suscríbete ahora, porque lo que vamos a soltar próximamente va a reventar los cimientos de esta industria. Bienvenidos a Motorciclopedia. Primera marcha, embrague arriba, y no te quedes atrás.